Ya. ¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Buenas noches. ¿Me escuchan bien? Bueno, chao, sí, sí, se escucha normal. Ya, gracias. Antes de empezar a hacer el ejercicio o la parte de aplicación de movimiento de tierras en curvas de nivel, eh, preguntarles qué dudas tienen sobre el proyecto. Han habido preguntas que me han hecho y no he podido responder y sería bien ahora que las pregunten para que así podamos solucionar todas las dudas que tengo. Sí, Dime. en la parte altimétrica, una vez que se realiza la corrección en la poligonal base, en radiaciones se vuelve a realizar una corrección o ya no. No, solo haces la corrección en la poligonal base. Una vez que vas a tener de X1, X2, X3 y X4 corregidas las cotas, solamente a partir de esas estaciones que ya van a estar corregidas, empiezas a esparcir hacia tus puntos radiados. También gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos, que tengan? ¿No hay más preguntas? Estoy seguro que yo tenía preguntas en los mensajes. Voy a empezar a revisar. Ya, a ver. Una de las preguntas que me han hecho, no voy a decir el nombre, me pregunta, cuando la declinación magnética es negativa, significa que es hacia el oeste, me pregunta. Exactamente, cuando es negativa la declinación magnética es con sentido oeste. Si la declinación magnética es positiva, entonces es este. ¿Ya? A ver, otra de las preguntas. Para las radiaciones también afecta la declinación magnética. Sí, pero en este caso tienes puro ángulos horizontales. Una vez que tú corrijas, o corrija en este caso la poligonal base, con los azimuts magnéticos van a tener un principio. Van a trabajar para calcular las coordenadas y van a calcular unos azimuts verdaderos, ya corrigiendo la declinación magnética correspondiente. Una vez que hagan la corrección con esa declinación magnética, esos azimuts que ya van a tener van a ser los azimuts verdaderos y en base a esos azimuts verdaderos va a ser lo que van a ir calculando los demás azimuts. O sea, van a tener, pónganse que ángulo horizontal 0 grados y el azimut que ya le den ustedes que va a ser el verdadero, entonces les va a dar con los ángulos horizontales que ya tienen, haciendo la sumatoria correspondiente, van a tener los azimuts verdaderos en este caso. ¿A ver? Una vez que ustedes corrijan en la poligonal base, ya no es necesario corregir en las radiaciones porque son puro ángulos horizontales. Y en este caso, la sumatoria que ustedes van a hacer va a ser su azimut verdadero. Lo van a sumar con el ángulo horizontal y de esa forma van a tener lo que es su azimut verdadero para las radiaciones. Ya no es necesario volver a afectar con la declinación magnética. ¿Ya? Otra pregunta. Eh, a ver, ¿Aún decía. le puedo preguntar? Ya. Espera un cachito. Terminaré de leer. Creo que son dos Ya, más. Y de ahí me preguntas, ¿vale? A ver, este otro ya. dice, al dibujar mis triángulos para las distancias, considero los puntos de la poligonal base o solo los puntos radiados. Para hacer la triangulación, en este caso, o los triángulos que se refiere a su compañero, solamente consideran los puntos radiados. La poligonal base es un cálculo extra y por eso está con otro nombre, ¿verdad? Entonces solo van a considerar los puntos radiados. La poligonal base no entra en la triangulación, ¿ya? Otra pregunta, y era la misma. Y de ahí otra pregunta que es la misma, ¿ya? Creo que esas eran las preguntas que tenía. A ver.
y un proyecto retrasado que han subido. Ya, José Manuel, creo que eras tú el que me quería preguntar. Sí, sí, Eduardo. Disculpe, en la parte de radiaciones para el cálculo de las cotas de los puntos radiados, por decir, las cotas de los puntos radiados de la estación 1 va a ser la cota del puntito 1, va a ser igual a la cota de la estación X1 más el delta vertical de ese punto 1 y así sucesivamente manteniendo la cota de la respectiva estación como si fuera como en la planimetría o así. Es mi duda. Sí, ponte que vas a tener en este caso, veámoslo aquí, ¿ya? Digamos que esa es la poligonal base y tienes aquí en este punto, en ese punto tienes una cota de 2550, ¿ya? Un ejemplo, que es una estación, ¿no ve? A partir de esta, sacamos nuestros puntos radiados, más o menos de esta forma. Entonces, cada una de estas rectas va a tener su delta vertical correspondiente, ¿no ve? Digamos que aquí va a ser menos 1.534. Aquí vamos a tener un delta vertical que va a ser igual a 2.542, ¿ya? Entonces, la cota correspondiente de este punto de este primer punto de acá, que lo voy a colocar punto 1, su cota correspondiente va a ser 2500 menos 1.534. Y eso va a ser igual a 2548.466, ¿ya? Para la cota de este otro punto, que lo voy a considerar punto 2, va a ser igual a 2500, vas a partir de la misma cota de la estación, y su delta vertical en este caso va a ser 2550 más 2.542. 2552.542. A ver, ¿he aclarado tu duda? Sí, Auxi, muchas gracias. Auxi, y en la parte de los planos nos pide uno para radiaciones, uno de triangulación y uno de curvas de nivel. ¿Tiene que ser tres planos diferentes? O por decir, puede ser, primero hacemos el plano de radiaciones, le sacamos foto y encima hacemos el de triangulación, o tienen que ser tres diferentes. Tienen que ser tres diferentes en este caso, ¿ya? Uno específico de radiaciones. Había algunas preguntas que me han hecho que he respondido antes, que era justamente el plano de radiaciones tiene que ser como el plano que han hecho en el proyecto de radiaciones. Ejemplo, consideran las estaciones, póngase X1, aquí X2, tienen que estar dibujadas estos puntos y tienen que estar unidas estas estaciones, ¿ya? Y los puntos radiados igual tienen que estar especificados, ¿ya? Ya, pues entonces en el de radiaciones así especificado con su respectiva estación y en el de triangulación solo con los puntos radiados, Auxi. Exactamente. Ya te olvidas de todos estos puntos, te olvidas de toda la poligonal base que teníamos, vas a tener más o menos tus puntos así dispersos, ¿no ve? Entonces, para el plano de triangulaciones solamente es unir todos estos puntos, haciendo triángulos, los triángulos correspondientes. Algo así más o menos, ¿no ve? Aflojé a terminar de hacer toditos. Me va a salir feo, pero bueno, que se entienda un poquito. Algo así va a ser el plano de triangulación. Y para las curvas de nivel tienen que estar estos puntos, pero ya no van a estar las triangulaciones, van a estar justamente
las curvas de nivel que ustedes van a ver hacia qué sentido van a ir. Y yo las voy a dibujar ahorita con sentido vertical o sentido horizontal las voy a dibujar. ¿Ya? Más o menos puede que sea así. No siempre van a ser las mismas distancias de separación entre cada curva de nivel y otra curva de nivel. Puede variar, ¿ya? Y esa variación ya va a depender justamente del terreno o del tipo de terreno en el cual están trabajando, ¿ya? Más o menos así. Pero todos los planos tienen que tener su malla UTM correspondiente, ¿ya? Es decir, estas curvas de nivel y encima va a estar lo que es justamente la malla UTM. O si las curvas de nivel no tienen norte, ¿no? Y tienen, tienen porque en este caso es una representación planimétrica del terreno donde tú estás orientando o estás ubicando en este caso los puntos en referencia al norte y al este, ¿ya? Por lo tanto, este plano sí tiene lo que es el norte, ya eso no se olvide. Ya, gracias, Auxi, por las dudas. Ya, de nada. No hay ni una otra duda, ¿no? Ya, creo que no hay otra duda. Voy a usar estas mismas curvas de nivel que estaba haciendo acá para el ejercicio que les quería indicar, ¿ya? Voy a tratar de que salga bien, pero algo así. Voy a borrar estos. Caramba. Mm, No voy a poder borrar ese punto. Nah, han salido muy pegadas. Esta acá más trataré de borrar. Ya, ya. Algo así. Vamos a colocarles cotas, ¿ya? Vamos a decir 3670. Y digamos que mis curvas, mi equidistancia en este caso va a ser cada 2 metros, ¿ya? Entonces va a ir en sentido descendente, 3668, 3666, 3664, 3662, 3660. Esta de acá va a ser la 3658 y la 3656. ¿Ya? Esa es la curva del que yo tengo y voy a tener lo siguiente, ¿no? Con de forma rara. Normalmente es un rectángulo, ¿ya? Su proyecto de ustedes igual es un rulo, pero vamos a hacerlo con otra figura. Vamos a hacer una figura más bueno, bien. Ya. De hecho, estamos haciendo como aquí para indicar. Bueno, ya. Fue de forma H.
Ya en este terreno, vamos a dibujar un poco mejor con sus dimensiones. Y vamos a calcular este proceso es aproximadamente 45 metros. Luego vamos a decir que todo, bueno, y ahí diremos que estos metros igual a metros. Y hasta el medio se mande 30 metros. ¿Ya? Esas son las dimensiones. Estas simples, lo de la misma aquí. Directamente digamos que igual 15 aproximadamente. ¿Sí? Y esta otra de 15 igual. ¿Ya? Entonces ya tenemos las dimensiones y queremos hacer una nivelación a la cota. A ver, nivelación del terreno. A la cota 3661. ¿Ya? Entonces, si queremos nivelar a la cota de 3661, nosotros vemos, y lo primero que vamos a identificar en este caso
son puntos en nuestro ejercicio. Vamos a decir que aquí tenemos un punto, aquí otro, 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 otro y otro. Tenemos punto 1, punto 2, punto 3, punto 4, 5, 6, este de aquí va a ser el 7, el 8, caramba, a ver, 9, 10, 11 y 12. ¿Ya? Son 12 puntos los que tenemos. Y estos puntos no están específicamente en cotas exactas, ¿no ve? Están en cotas intermedias. Por lo tanto, ¿qué es lo que se debe hacer en este caso? Es justamente hacer la siguiente operación. Tenemos que calcular la cota específica de cada uno de estos puntos, ¿ya? ¿Y eso cómo se hace? Se hace justamente tratando de sacar una línea perpendicular, es decir, una línea que una lo más perpendicular posible a las dos curvas de nivel en las cuales está comprendido. Es decir, de esa forma vamos a tener esta recta, ¿ya? Como nuestro plano va a estar con una escala específica, lo que nosotros hacemos es medir la distancia desde la curva, ya sea inferior hacia la superior o de la superior a la inferior, pero en un solo sentido. ¿Esto por qué? Porque vamos a decir para el punto 1 en este caso, vamos a decir que está comprendido primeramente entre la cota 3664 a la 3666. ¿Ya? Entonces, nosotros necesitamos o queremos calcular la cota del punto 1 exactamente. Y vamos a decir, o sea, vamos a medir esta distancia desde una curva de nivel hasta la otra curva de nivel. Voy a traer, voy a traer una regla para medir sobre la pantalla. Espérame un cachito. Ya. Ahora, midiendo en este caso esa distancia que hay desde la curva de nivel superior a la inferior, aproximadamente es 1.6 centímetros. ¿Ya? Entonces, de la misma forma, yo voy a actuar acá para colocar, como hacemos, una regla de 3. ¿No ve? Y voy a decir en este caso, en 1.6 centímetros, bueno, pues sabemos, en 2 metros, la diferencia de cota a cota, o de curva de nivel a curva de nivel, van a ser 2 metros. ¿No? Entonces, 2 metros hay en 1.6 centímetros. Ahora, yo quiero saber la cantidad de X metros que va a haber. En este caso, volvemos a medir y medimos en un solo sentido, como les dije. Si vamos a ir de la cota inferior a la superior, medimos esta distancia. Desde la inferior hasta el punto en que se encuentra en mi punto 1. ¿Ya? Esa distancia me dice que es 1 centímetro. Entonces yo voy a decir X metros para 1 centímetro. ¿Ya? Por lo tanto, decimos que esa distancia X en metros va a ser igual a 1 por 2 dividido entre 1.6. Y eso nos dice que es igual a 1.25 metros. Ahora, la cota de 1 va a ser igual a
la cota inferior que teníamos, que les había dicho, ¿no? Estamos midiendo desde la inferior. Entonces, 3.664 más 1.25, que es el valor que yo he encontrado. Y eso me dice que la cota del punto 1 va a ser igual a 3.665.25. ¿Ya? Entonces, ese proceso se repite para cada uno de mis puntos que yo tengo. Es decir, aquí me hago una línea lo más perpendicular posible entre esas dos curvas de nivel. Y esa distancia me dice que es 3.9 centímetros. ¿Ya? Entonces, para el punto 2, yo voy a decir, está entre las cotas 366 y 368. 3.666 a la 3.668. Para hacer mi regla de 3, digo que hay 2 metros en 3.9 centímetros, que era lo que había medido, 3.9 centímetros. X metros en, volvemos a medir, mido desde la inferior, es decir, voy a medir de acá, voy a medir esa pequeña distancia, ¿no ve? Que me dice que son justamente 0.7 centímetros. 0.7 centímetros. Procedo a hacer la regla de 3 y voy a tener 0.7 por 2 dividido entre 3.9 y eso me da un valor de 0.359 metros. Por lo tanto, la cota de 2 en este caso va a ser igual a la inferior. ¿Cuál es la curva de nivel inferior? 3.666. 3.666 más 0.359. Y eso es igual a 3.666.359. De la misma forma, para el punto 3, vamos a decir que está entre las cotas 3.664 y 3.666. 3.664 a la 3.666. Y de la misma forma digo 2 metros en, tengo que medir esa distancia y aquí abajo es X metros. De esta forma mido las dos distancias que les había dicho, ¿no? Haciendo una línea lo más perpendicular posible entre estas dos curvas y luego mido desde la inferior. De curva de nivel a curva de nivel son 2 centímetros y la del punto está aproximadamente en 1.1. ¿Ya? Entonces, hay 2 metros en 2 centímetros y quiero saber la distancia en 1.1 centímetros. Procedo a hacer la regla de 3. X en este caso es igual a 1.1 por 2 dividido entre 2. Y esto es igual a 1.1 metros. Por lo tanto, yo digo que la cota de 3 va a ser igual a la cota menor, 3.664, más 1.1, que es lo que calculo. Y de esa forma tengo 3.665.1. Procedo para el punto 4, que está entre las curvas de nivel, de la misma forma, 3.664 y 3.665. Digo 66. Mi regla de 3 en este caso. Si se dan cuenta, el proceso es iterativo. Es lo mismo lo que hay que hacer. Es moroso, más que todo. De la misma forma, yo acá hago una recta lo más perpendicular posible que se pueda y luego calculo esa distancia hasta este punto. Entonces voy a decir 2.1 centímetros de curva de nivel a curva de nivel y 1.3 hacia ese punto. 2 metros en 2.1 centímetros
Y este valor era 1.3. 1.3 centímetros. Por lo tanto, esa distancia X va a ser igual a 1.3 por 2 dividido entre 2.1. Y eso es igual a 1.238 metros. Y por lo tanto, la cota del punto 4 es igual a la cota menor, 3.664, más 1.238. Solo 3 decimales. Y esto es igual a 3.665.238. Aquí al lado voy a continuar. Para el punto 5, vamos a decir. Nuestro punto 5 se va a encontrar entre las curvas de nivel 3.660 y 3.662. 3.660, 3.662. Y vamos a decir 2 metros. Repetimos el proceso, 2 metros, X metros. Medimos, ¿no? Rectas lo más perpendicular posible entre las curvas de nivel. Algo así. Y luego medimos esta pequeña distancia. Es 1.9 de curva de nivel a curva de nivel y es 2 milímetros para esta pequeña. Sí, 1.9 y 2 milímetros. 2 metros hay en 1.9 centímetros y yo quiero saber cuántos metros hay en 0.2 centímetros. Entonces, haciendo la regla de 3, voy a decir X es igual a 0.2 multiplicado por 2 dividido entre 1.9 igual a 0.210 y tenemos, por lo tanto, que la cota de 5 va a ser igual a la cota menor, 3.660, más, en este caso, el valor que he calculado, 0.210, y eso me dice que va a ser 3.660.210 la cota de 5. Para el punto 6, en este caso, vamos a decir que está entre las mismas curvas de nivel que el punto 5, 3.660 a la 3.662. Nuestro proceso de regla de 3, 2 metros y X metros. Sacamos la recta lo más perpendicular posible. Y sacamos esta distancia desde la curva inferior hacia el punto que estamos queriendo encontrar. Esta distancia de curva de nivel a curva de nivel son 2 centímetros y esta pequeña son 0.7. 2 metros en 2 centímetros y 0.7 centímetros. Por lo tanto, X va a ser igual a 0.7 por 2 dividido entre 2. Y eso es igual a 0.7 metros. Por lo tanto, la cota de 6 en este caso va a ser igual a la cota menor, 3.660 más 0.7. 3.660.7. Para el punto 7 en este caso, vamos a decir cota menor 3.658 y cota mayor 3.660. 3.658 a la 3.660.
2 metros y X metros. Mido las distancias, o bueno, primero saco rectas lo más perpendicular posible y luego mido hacia el punto. Aproximadamente de curva de nivel a curva de nivel es 1.5 y 0.5 hacia el punto. Tenemos 2 metros en 1.5 centímetros y queremos saber cuántos metros hay para 0.5 centímetros. Por lo tanto, X va a ser igual a 0.5 por 2 dividido entre 1.5 igual a 0.667 metros. La cota, por lo tanto, de 7 va a ser igual a la cota inferior 3658 más 0.667 y eso es igual a 3658.667. Para el punto 8, en este caso, la cota menor va a ser igual a 3656, digo 3656 hacia la 3658. 2 metros y X metros. Ahora sí, aquí vamos a tener el inconveniente que si sacamos una recta lo más perpendicular posible, me va a dar hacia aquí afuera. Por lo tanto, como datito extra, lo que pueden tener ustedes acá es tratar de prolongar esta recta en el sentido que está viniendo, ¿no? Prolongar eso y justamente ahí calculamos lo que es esa distancia de curva de nivel a curva de nivel y hacia el punto. De curva de nivel a curva de nivel yo tengo aproximadamente 2.3 centímetros y 1 centímetro hacia el punto. Por lo tanto digo 2 metros en 2.3 centímetros y yo quiero saber cuántos metros hay en 1 centímetro. X es igual en este caso a 1 por 2 dividido entre 2.3. Y esto es igual a 869,6. El 6 se elimina y esto lo vuelve en 870 metros. Por lo tanto, yo digo que la cota de 8 en este caso va a ser igual a la cota menor, 3656 más 0.870. Y esto es igual a 3656.87. Ahora vengo acá, me voy a volver a hacer para el punto 9 en este caso. El punto 9 se encuentra entre la 58 y la 60. 3658 a la 3660. 2 metros, X metros. Y necesito sacar justamente rectas lo más perpendicular posible entre las curvas de nivel. Algo así, ¿ya? De curva de nivel hacia curva de nivel son 2.1 centímetros y 0.4 hacia el punto. 2.1 y 0.4. En 2 metros, bueno, 2 metros se encuentran en 2.1 centímetros y necesito saber para 0.4 centímetros. X en este caso, mi regla de 3 va a ser igual a 0.4 multiplicado por 2 dividido entre 2.1. 0.381 metros. Entonces, yo digo que la cota de 9 en este caso va a ser igual a
La cota menor, 3.658 más 0.381. 3.658.381. Para el punto 10 en este caso, decimos que se va a encontrar entre las mismas curvas de nivel. 3.658 a la 3.660. 2 metros, X metros, y procedo a calcular las distancias de una recta lo más perpendicular posible entre estos dos puntos. Aquí chueco, más o menos, y hacia el punto. Entonces, aquí voy a decir, de curva de nivel a curva de nivel son 1.6 centímetros y hacia ese puntito son 0.9. Entonces, para mi regla de 3, 2 metros en 1.6 centímetros y necesito saber para 0.9 centímetros cuántos metros tengo. Por lo tanto, haciendo mi regla de 3, 0.9 por 2, dividido entre 1.6. Esto es igual a 1.125 metros. Por lo tanto, la cota de 9, o de 10, perdón, va a ser igual a la cota menor, 3.658, más 1.125. Y eso es igual a 3.659.125. Para el punto 11, ya vamos terminando. Para el punto 11 yo voy a tener que se encuentra entre las curvas de nivel 3.664 a la 66. 3.664 a la 3.666. 2 metros, X metros. Me voy a la gráfica. Para el punto 11 tratamos de sacar una recta lo más perpendicular posible entre esas dos curvas de nivel y calculamos esta distancia. Por lo tanto, tenemos que esto va a ser igual a 1.9 de curva de nivel a curva de nivel y 0.6. Tenemos 2 metros en 1.9 centímetros. Y quiero saber para 0.6 centímetros cuánto va a ser. X es igual en este caso a, la regla de 3 va a ser 0.6 por 2 dividido entre 1.9. Eso nos da 0.632 metros. Por lo tanto, la cota de 11 va a ser igual a la cota menor, 3.664 más 0.632. Esto es igual a 3.664.632. Y para el último, para el punto 12 en este caso, vamos a tener que se encuentra entre las curvas de nivel 3.662 a la 3.664, 2 metros y X metros. Reviso. La 12 está entre la 62 y la 64, estaba bien. Y aquí trato de sacar una línea lo más perpendicular posible entre estas dos curvas de nivel. Y de la menor, igual calculo una distancia hacia el punto. Esto nos dice que hay 1.7 centímetros, perdón, de curva de nivel a curva de nivel y 1.2 hacia el punto. Era 1.7 y 1.2.
2 metros en 1.7 centímetros. Y necesito saber la cantidad de metros en 1.2 centímetros. Por lo tanto, X va a ser igual a 1.2 por 2 dividido entre 1.7. Y esto es igual a 1.412 metros. Por lo tanto, la cota de 12 va a ser igual a 3.662 más 1.412. Y esto es igual a 3.663.412. ¿Ya? Ya tenemos todas las cotas que yo necesito, en este caso, de todos los puntos. ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Auxiliador, ¿nunca se va a presentar grafito que un punto está justo sobre la curva de nivel o existen esos casos? Existen los casos, depende de la gráfica. Ahorita todos mis puntos me han salido que han estado entre intervalos medios, pero podría darse que este punto, a ver, el más apegado, que el punto 5 podría haberse dado eso de que haya estado sobre la misma curva de nivel. Ahí ya te facilita y no tienes que calcular nada ahí, directamente dices que está, o que el punto 5 en este caso va a estar sobre la 3660. ¿Ya? Puede darse el caso. Gracias, Auxi. De nada. ¿Alguna otra pregunta, chicos? Ya, creo que no. Ahora, la pregunta es, ¿para qué hemos calculado las cotas de todos los puntos? Y la respuesta es fácil. Voy a hacer un dibujo. Espero que no me salga tan feo. Lo vamos a hacer de esta forma. Ya, algo así. La mayoría se debe preguntar por qué lo he hecho inclinada mi gráfica. Y es más que todo porque necesito un análisis, en este caso, en 3 dimensiones, tridimensional. Aquí está el punto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12 correspondientes, ¿no? Son los 12 puntos que tenemos. Ahora, este terreno o esta gráfica que me he hecho de color lila eh, es lo que yo tengo que nivelar a 3661, ¿ya? Entonces voy a decir que toda esta gráfica se encuentra a 3661 metros, ¿ya? Por lo tanto, lo que yo tengo que ver ahora es las alturas de cada uno de los puntos, ya sean superiores o inferiores. Más o menos como en el perfil longitudinal, ustedes tenían un proyecto y tenían el terreno, hacían una resta correspondiente y veían si en ese punto iban a tener corte o relleno. ¿No ven? En este caso, vemos en el punto 1
se encuentra en la cota 3665.25. Por lo tanto, si mi terreno está en la 3661, quiere decir que esto se va a encontrar, o que el punto 1 se va a encontrar 4.25 metros por encima de este terreno. Entonces, considerando eso, vamos a elevar una recta acá y vamos a decir que esto tiene una altura de más 4.25 metros. El punto 2 se encuentra en la cota 3666. Eso quiere decir 5.359 metros por encima. ¿Ve? Entonces, más o menos hasta aquí lo voy a hacer. Y vamos a decir que esta altura es de más 5.359, ¿no? En el punto 3, que es este de acá, 3665.1. Eso quiere decir que va a estar 4.1 metros por encima. Algo así. Y aquí decimos más 4.1 metros. Se me estoy olvidando metros. En el punto 3, en el punto 4, perdón, 3665.238. Esto quiere decir más o menos por ahí. Y esta altura es más 4.238 metros. El punto 5 está en la cota 3600.210. 3660.210. Si mi terreno está en la 3661, esto quiere decir que este terreno se encuentra por debajo, pero no es mucho. Es una distancia pequeña. Y en este caso esa distancia pequeña va a ser negativa. 0.790 menos 0.790, ¿ya? El punto 6 en este caso, 3660.7. Por lo tanto, va a ser igual, una distancia pequeñita y va a ser de menos 0.30, ¿no? O 300 en este caso. El siguiente punto, que es el punto 7, se encuentra en la 3658.667. Esta se encuentra por debajo, un poco más de 2 metros, ¿no? Entonces va a tener esa altura. Y aquí voy a decir menos 2.333 metros. No se olviden entonces colocar el tema de los metros. Aunque en este caso no es tan importante ese dato, ¿no? El punto 8 se encuentra entre la 3656.87. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que está por debajo. Y es una distancia amplia o grande en este caso, porque va a ser aproximadamente 4.13. Negativo menos 4.13 metros. El punto 9 en este caso va a estar en la 3658.381. Igual está por debajo de la 3661 y está 2 metros 619. Menos 2 metros 619, si es que no me estoy equivocando. 619, sí está bien. Aquí va a tener una altura correspondiente. En el punto 10 se va a encontrar en la 3659.125. 1 metro 875 por debajo.
Ya esto está ahí. ¿Esto cuánto era? 1,875 menos 1. Estoy con la cabeza volada. 875. En el punto 11, en este caso, 3664.632. Eso está por encima. Aproximadamente 3 metros, ¿no? Está por acá. Y aquí vamos a decir más 3.632 metros. Trato de colocar metros a todo, se me olvida. Ya. Y por último, el punto 12 está en la 3663.412. 2 metros por encima, ¿no? Más o menos está por acá. Y decimos más 2.412 metros. Esta flecha la voy a mover. E igual esto. ¿Hasta ahí se ha entendido cómo hemos calculado esos puntos? ¿O hay alguna duda, chicos? Hola. No, Ya, se ha entendido todo, ¿no ve? El detalle es que se entienda ahora. Ya, continuaremos entonces, creo que no hay dudas. Ahora, lo que se hace a continuación es tratar de unir a mano alzada estos puntos, ¿no ve? Y aquí lo que tenemos es justamente esto. Unimos esto con esto, esto con esto, esto con esto, acá de la misma forma, de acá venimos hacia este punto, de acá hacia este punto y de acá hacia este punto, ¿ya? Ahora, si se dan cuenta, nuestra figura la podemos dividir en 3 partes, ¿no ve? Podemos decir que toda esta parte de acá, a ver, que toda esta parte, ya, que toda esta parte, esto tratando de hacer una unión, y acá de la misma forma, podemos decir que tenemos esas 3 partes. Es lo más fácil y la forma más sencilla de emplear ello, tener esas 3 partes que yo estoy dibujando, ¿ya? Esta primera de acá, a esta lo voy a nombrar 1, a esta 2 y a esta otra 3. La parte 1, si se dan cuenta ustedes, es puro corte el que necesita, ¿no? Porque todas las alturas están elevadas. El punto 2 tiene tanto corte y tiene su media ladera, que sería justamente esto de acá, ¿no? Tiene corte y tiene relleno. Y el punto 4, en este caso, o el sector 3, perdón, es puro relleno, ¿no? Entonces, lo que yo puedo hacer es, para el volumen 1, porque lo que vamos a calcular son volúmenes, para el volumen 1, yo voy a considerar solo este sector de acá. ¿Qué quiere decir eso? Yo voy a considerar, es una gráfica, pero me va a salir algo L. Voy a considerar algo así y voy a tener esos puntos, que son justamente 6 puntos los que yo voy a tener. Son justamente estos 6.
¿no ve? Y tengo que copiar las alturas correspondientes. ¿Cuáles son esas alturas? Aquí es 4.25. Acá es 5.359. 4.1 acá. Esto era 4.238. Esta otra es 3.632. Y esta otra es 2.412. Entonces, yo uno esto. Y voy a tener lo siguiente. Voy a tener primeramente el área de la parte inferior. Y para esa parte inferior yo tengo las dimensiones aquí. ¿No ve? Ahorita esta es la división que hemos hecho. Se ha hecho una división así, donde esta es la 1, esta es la 2 y esta es la 3. La 1 en este caso va a ser 10 metros el área, 10 por 45. ¿No ve? Entonces voy a decir área es igual a 10 metros por 45. Y aquí tengo 450 metros cuadrados. Y mi volumen, ¿a qué va a ser igual? Tengo 6 alturas diferentes. Entonces, de esas alturas, yo tengo que sacar un H promedio. ¿A qué va a ser igual ese H promedio? Va a ser igual a la sumatoria de todos, 4.25 más 5.359, perdón, más 4.1 más 4.238 más 3.632 más 2.412. Todo eso dividido entre 6, ¿no? Son 6 puntos. Y el promedio en este caso es 3.998 metros. Es como si yo hubiera sacado un valor promedio y hubiera nivelado todo a esa altura, ¿no ve? Entonces lo único que queda para el volumen es justamente 450 metros cuadrados por 3.998 y eso es igual a 1799.1 metros cúbicos del volumen 1. Para el volumen 3 vamos a calcular primero. Vamos a tener una figura similar, pero es todo relleno en este caso. Vamos a tener alturas. Acá vamos a tener 6 puntos. Son alturas pequeñas estas y luego grandes. Ya. Pequeña, pequeña, pequeña. Un poco más grande y mediana. Esta de acá, si no me equivoco, era 0.3. Esta otra es 0.79. Esta otra de acá es 1.875. Esta otra es 2.619. 4.13 y 2.333. Se une todo. Y decimos que el área es igual a 450 metros cuadrados. Es la misma dimensión que el dato anterior.
Sacamos un H promedio para este caso y decimos 0.3 más 0.79 más 1.875 más 2.619 más 4.13 más 2.333. Y todo eso lo dividimos entre 6 y es igual a 2.008 metros. Por lo tanto, mi volumen acá va a ser igual a 450 metros cuadrados por 2.008. Y eso es igual a 903.6 metros cúbicos. ¿Ya? ¿Hasta aquí alguna duda, chicos? Auxi, la poligonal tiene que estar replicada en el plano de curvas de nivel o no, solo con la pista. ¿Cuál polígono? En este caso lo está haciendo en esta I que hizo Auxi, en el proyecto más o menos es como un rectángulo o un cuadrado. Tiene que estar en el plano de curvas de nivel, esa es mi duda. Los bordes, los exteriores, los que estén más alejados en este caso. Más o menos para su proyecto va a haber un punto acá, este va a estar un poco más lejos y este va a estar un poco más alejado. Seguramente esto de acá va a estar un poco más acá, ¿no? En este caso se consideran estos extremos, ¿no? Tratan de unir esos extremos. Con los puntos radiados, entonces Auxi va a ser poligonal. Exactamente, solo los puntos radiados. ¿Ya? Solo los que se ven a los lugares más alejados y que parezcan que son las esquinas, ¿ya? O los bordes en este caso. Solo con esos puntos. Volvemos a esto. Ahora, para el punto 3, o para 2, perdón, el que estaba al medio, vamos a tener una figura más o menos de esta forma. Y en este caso vamos a tener estas alturas, ¿no? Estas dos van a venir acá. Este es 0,79 y esta otra es 1.875. Acá vamos a tener 1.238 por encima. 4.238 y esta otra es 3.632. Y acá tenemos justamente, uniendo los puntos, vamos a tener esto, una figura de esta forma, donde nosotros vamos a tener estas medias laderas, van a ser nuestros puntos donde vamos a tener corte o relleno 0, ¿no ve? Ahora, necesitamos calcular este volumen de corte y este otro volumen de relleno, ¿ya? ¿Cómo calculamos eso? Tenemos que identificar en este caso cuál es esta distancia. De aquí a aquí y de aquí a aquí, ¿cuál es esta distancia? De la misma forma, esta de acá, porque no es simétrico exactamente, ¿no? Va a tener sus variaciones. Es como si yo tuviera esta recta. Acá tengo esta altura de 4 y acá tengo la de 0.70 y algo.
Este es 4.238 y acá es 0.79. Conozco que toda esta distancia va a ser igual a, ¿dónde está? Toda esa distancia son 40 metros y de ancho tiene 15. 40 y 15. Este largo en este caso son 40 metros. Y si gustamos, le podemos colocar acá un valor de x. Y por opuestos al vértice, nosotros usamos tangentes, ¿no? O sea, vamos a decir, tangente de un ángulo x, ponte así. Bueno, otro valor. Tangente de y, digamos, en este caso, para este primer triángulo de acá, vamos a decir cateto opuesto sobre adyacente. ¿Ya? ¿A qué va a ser igual este cateto opuesto? Va a ser igual a 4.238 sobre cateto adyacente, que en este caso va a ser los 40 metros menos este x, ¿no? Es decir, esta distancia de aquí hasta aquí va a ser los 40 menos este valor de x. Entonces, 40 menos x en este caso. Por otro lado, vamos a tener de la misma forma otra tangente de y, porque va a ser el mismo ángulo por opuestos al vértice. Y vamos a decir cateto opuesto 0.79, la altura, dividido entre x, por lo tanto. Nosotros, en este caso, igualamos tangente de y, va a ser igual a 4.238. Y cuando ya igualemos, este x va a pasar a multiplicar, ¿no? Por x en este caso, y va a ser igual a 0.79 multiplicado por 40 menos x. De esa forma vamos a tener solo una variable que es la x que necesitamos. Haciendo operaciones, directo en la cálculo voy a hacer 4.238 por x en este caso, igual a 0.79 multiplicado por 40 menos x. Que estaba en otra función mi cálculo. 4.238 por x en este caso, igual a 0.79 multiplicado por 40 menos x. 6.28 es el valor de x. Bueno, 285, ¿ya? Por lo tanto, este valor de acá, a este lado, es 0.285. Y este otro lado va a ser 40 menos 6.285. Eso va a ser igual a 32.715. Hacemos lo mismo para el otro triángulo. O para la otra parte, la parte delantera en este caso. $3.632, esta altura, y este otro lado es 1.875. La distancia total de la misma forma son 40 metros, y aquí yo le voy a decir x. Entonces mis tangentes de y en este caso van a ser igual a, de este lado, 3.632 dividido entre 40 menos x. Al otro lado voy a tener otra tangente de y que va a ser igual en este caso a 1.875 sobre x.
Haciendo operaciones vamos a tener 3.632 por x en este, por x, porque va a pasar a multiplicar, igual a 1.875 multiplicado por 40 menos x. Haciendo operaciones tenemos el valor de x en este caso, y ese valor de x es igual a 3.632 por x igual a 1.875 multiplicado por 40 menos x. Y ese valor de x es igual a 13.619. Metros en este caso. Aquí vamos a tener 13.619. 40 menos 13.619 va a ser igual a 26.381. ¿Ya? Ahora, primeramente calculamos el área correspondiente del rectángulo que tenemos nosotros acá. No se olviden que esta dimensión de acá era 15 metros y a lo largo teníamos una longitud de 40 metros. Ahora, viéndolo desde arriba, vamos a tener una figura más o menos de esta forma, donde a este lado tenemos 6.285, acá tenemos 13.619, a este otro lado tenemos 26.381 y esta parte superior es 32.715. Necesitamos calcular áreas. Dividimos esto, área 1, área 2, o si gustan, este área 2 es lo mismo que acá. Estas áreas lo podemos volver en un rectángulo, lo dividimos entre 2 y tenemos para cada uno de los lados, ¿no? Y aquí vamos a tener un área 3. Área 1 en este caso va a ser igual a 26.381 multiplicado por 15. Esto es igual a 395.715 metros cuadrados. Área 2. Hay dos formas de hacerlo. ¿No ve? Lo dividimos en triángulo, sacamos área para un triángulo, lo hacemos en un rectángulo directamente. Vamos a decir, yo lo voy a hacer por rectángulo. ¿Ya? 15 multiplicado por, ¿cuál es esta distancia o esta diferencia? Va a ser 6.200, aquí arriba vamos a hacer 13.619 menos 6.285. 7.334 va a ser esto de acá. Por lo tanto, ese área 2 va a ser igual a 15 por 7.334. Ese es el área de todo el rectángulo. ¿Vale? Pero lo que nosotros necesitamos en este caso es la mitad. ¿No? Es decir, 110.01 dividido entre 2. 55.005 metros cuadrados para este lado, para este sector y para este sector la misma. ¿No? Ahora, calculamos el área 3. Y ese área 3 va a ser igual a 6.285 multiplicado por 15. Y eso es igual a 94.275 metros cuadrados. ¿Ya? Ahora nos toca hacer la parte de las alturas. Voy a mover acá.
En la parte de las alturas, nosotros vamos a tener 4 puntos. Para corte van a considerarse estos 4 puntos, sus alturas correspondientes y acá 0, 0, 0. Para la parte de relleno vamos a tener de la misma forma otros 4 puntos. Claro, este y nuevamente estos de acá. Son 4 puntos para corte, 4 puntos para relleno. Sacamos un H promedio para corte, que va a ser igual a 3.632 más 4.238. Más, en este caso, podemos anotar 2 veces el 0 y todo eso lo dividimos entre 4. Y la altura es 1.967. H promedio para relleno en este caso va a ser igual a 0.79 más 1.875 más 0 y más 0. Por esos 2 puntos que son medias laderas. Dividido entre 4 y tenemos 0.6666 metros. Calculamos nuestra área de corte para este sector y vamos a decir, o mejor dicho, el volumen de corte va a ser igual a el área. Tengo que para el corte iba a ser todo esto de acá, hasta acá. Y para el relleno iba a ser todo este lado de acá. Por lo tanto, mi volumen de corte va a ser igual a 395, el área 1.715, más en este caso, este triángulo que habíamos dicho que iba a ser 55.005. Y eso multiplicado por la altura de corte correspondiente, 1.967, igual a 886.566 metros cúbicos y calculamos un volumen de relleno en este caso que va a ser igual a 94, el área 2, o el área 3, perdón, 94.275 más el rectángulo que habíamos dicho que iba a ser 55, digo, el triángulo que iba a ser 55.005, multiplicado por la altura correspondiente de relleno, 0.66, o la altura promedio para relleno, 99.420 metros cúbicos volumen de relleno. Por lo tanto, volúmenes totales, vamos a decir, volumen de corte va a ser igual a el volumen 1 que teníamos acá, 1799.1. 1799.1 más el volumen de corte que he calculado acá, 886.566. Y de la misma forma, volumen de relleno va a ser igual a el volumen 2, el del 3, perdón, del objeto 3 que tenía yo anteriormente, que era 903.6. 903.6 más el volumen de relleno de la última figura, 99.420, igual a 1003.002, o 02, perdón, metros cúbicos. Y ahí termina. No sé si hay alguna duda, alguna consulta. ¿Alguna consulta, chicos? ¿Algo que no se ha entendido?
¿Todo se ha entendido? Auxilio. Ya, dime. Ese dibujito en 3D lo podemos hacer en hojas de cálculo. Ah, para su proyecto, sí, en hojas de cálculo no vas a hacer. ¿Ya? No vas a hacer programación en cálculo. Solamente con el cálculo de puntos radiados. Esto es no, y una consulta más. No es de la materia, pero ya se sabe si hay reemplazo para el ingeniero Parda en Inteco. Mañana tengo reunión de consejo, al que, bueno, a las 2 de la tarde comienza. La anterior, como les dije el viernes, hubo una reunión con el decano, que no era algo serio, no era formal, pero a lo que he visto ya algunas autoridades ya han ido sacando la información y han hecho valer más una reunión así sin firmar ni un documento con el decano a la resolución de consejo de carrera que ya salió anteriormente. Ahí he visto que ya han estado diciendo algunos docentes o algunos ingenieros que yo me voy a hacer cargo de la materia y no hay un aval que tengan ellos, no hay nada firmado que tengan ellos para poder decir eso, ¿no? Entonces, mañana recién a las 2 de la tarde va a haber una sesión de consejo donde va a salir una resolución ya con los nombres oficiales. Está bien, no, sí, gracias. Sí, otra consulta más sobre eso, sobre temas similares, puede decir. ¿Se va a reaperturar la WebSys? Eso no les puedo confirmar todavía, 50-50 es lo que les puedo decir, ¿no? 50% de que sí, 50% de que no, porque tiene que salir un cronograma para la apertura del sistema desde la DPA, ¿ya? Como les dije ayer, creo que les dije, se ha gestionado con el rector en este caso, por parte del Consejo Universitario, se ha hecho la solicitud correspondiente del tema de la reprogramación del calendario académico y de la apertura del sistema para las carreras que sean anuales y semestrales. Entonces, no ha habido una respuesta negativa, sin embargo, había una respuesta de que la DPA se iba a hacer cargo de las gestiones necesarias, es decir, de las fechas y demás para la apertura. Pero hasta ahorita no hay una respuesta de la DPA. Imagino que esta semana ya va a salir cronograma o nos van a decir no, no se apertura, ¿no? Pero se está a la espera de la respuesta de la DPA en este caso. Ah, ya, gracias, Aus. De nada. ¿Se ha entendido todo esto, chicos? Tema del cálculo de volúmenes. Disculpe, la anterior duda que tenía, entonces cuando ya tenga los puntos radiados con los puntos más alejados y tenga mi poligonal, esa poligonal sí se va a ver reflejada, ¿no? En el gráfico de curvas nivel, solo con lápiz, esa era mi duda. Con lápiz lo puedes hacer el tema de los bordes, ¿no? Más o menos como estaba aquí. Sería más o menos que tus curvas de nivel están en este sentido. Y en este caso ya no vas a tener las radiaciones, ¿no? Vas a tener directamente solo tus curvas de nivel. Caramba, más o menos así, ¿no? Donde vas a tener tu poligonal en este caso, o el área comprendida para lo que es el colegio, que es lo que se les ha dicho, ¿no? Para su proyecto. Auxi, cuando tomemos fotos para los planos, le tomamos una foto así con lo que está hecho de lapicito y luego lo borramos para que solo se vea curvas de nivel. ¿Sí? Ya, gracias, Auxi, esa era mi duda. De nada. Ya. ¿Se ha entendido esto, no, chicos? La parte de aplicación de movimiento de tierras en curvas de nivel. Visto que sí es un poco moroso, pero no es complicado, ¿no?
no tiene fórmulas extras ni nada. Reglas de tres, cálculos de volúmenes, o de áreas en este caso, y ya. O sea, calcular la altura promedio, que es de la forma que la hemos hecho, ¿no? Identificar cuántos puntos tenemos sus alturas correspondientes, sumamos y dividimos entre la cantidad de valores que tenemos, sacando un promedio en este caso, o una media, si se podría decir, y ese es el valor que usamos para hacer el cálculo del volumen correspondiente, ¿no? Hay que saber identificar lo que es corte, lo que es relleno, y en algunos casos como este vamos a tener corte y relleno. Ya, creo que no hay dudas, ¿no, chicos? Quedamos aquí. Auxiliar, después de la reunión que van a tener, el Consejo de Caldera, el SAP Civil va a enviar algún comunicado a los grupos. Se va a sacar directamente tal vez tras que se esté llevando a cabo la sesión o tras que termine, se les va a avisar. ¿Ya? De todas formas voy a ver el tema de que si se puede compartir la sesión porque justamente todas las sesiones son públicas, ¿no? En algunos casos hay algunos docentes que no les gusta que se comparta en este caso. Ya sucedió el problema con consejo facultativo anteriormente. Y la única sesión de consejo de carrera que hubo, igual de la misma forma se la compartió e igual nos estaban llamando la atención por haberla compartido, ¿no ve? Pero igual de todas formas, si yo voy a estar en la sesión, bueno, sí tengo que estar. Voy a grabar la sesión y después puede que la suba a YouTube o un Drive para tener la grabación ahí. Ya, gracias, Auxi. Entonces, esta semana ya vamos a tener docentes, Sí o sí ya estudiantes. tiene que salir. O sea, como te digo, el viernes había una pequeña reunión con el decano donde no se ha firmado nada, pero ellos ya se han visto ganadores, ¿no? Y han tratado de manejar algunas resoluciones o algunos, como te digo, algunas supuestas normativas, han tratado de manejarlas a su favor, tratando de decir tal docente va a dar tal materia, colocando trabas a otros docentes, ¿no? Pero cuando llega el caso de una materia donde no hay docentes que puedan dar, rompen su propia normativa y ellos mismos están diciendo que de un docente que no cumple con las normativas. Y para las otras materias sucedió el inconveniente de que no cumplían con la normativa y no se les ha permitido. Pero en el caso de cuando a ellos les conviene, se olvidan de la normativa y la hacen a un lado, ¿no? Es por eso que yo igual estoy un poco molesto al respecto. Por eso mañana en la sesión va a salir los nombres fijos ya en este caso, ¿ya? Porque el decano no está por encima del consejo de carrera en este caso. Auxiliar, la última consultita que le quería hacer. En numérico, con el ingeniero Duchen dimos primer parcial, entregamos todas las prácticas, pero el ingeniero nos dijo que al final del semestre recién iba a tener las notas. Ahora, el docente que entre nos va a volver a tomar el examen o va a considerar que no, porque todo está en el classroom del ingeniero Duchen, los exámenes y las prácticas. Y se va a considerar la persona que entre a dar la materia en este caso, porque lastimosamente los 5 grupos del ingeniero Duchen, que en paz descanse, dieron el primer parcial, pero no hay notas, ¿no? O sea, no ha revisado el ingeniero y no ha subido nada a la WebSys. Entonces, se va a ver el tema del Classroom, de revisar los exámenes pasados, pero o el examen que ya hayan dado de primer parcial, o que tal vez les puedan considerar el tema de tomarles 2 exámenes finales directamente, ¿no? Ya no considerar parciales o finales, pero eso depende del docente. Recién mañana, como te digo, se va a ver este tema, porque ahorita son 6 materias acéfalas, y en las 6 materias acéfalas, o los 6 grupos acéfalos en este caso, no hay notas de primer parcial. 5 son del ingeniero Duchen, una es del ingeniero Pardo, donde el ingeniero Pardo tampoco les tomó primer parcial, ¿no? Entonces, ya mañana se va a definir bien eso, si va a ser 2 finales o se va a considerar revisar los exámenes del ingeniero Duchen, los que están en el Classroom, revisar esos, tomar segundo parcial, tomar final y segunda instancia como corresponde. ¿Ya? Gracias, Auxi. Entonces, con el docente que entre directamente los estudiantes vamos a coordinar. Exactamente, el consejo de carrera va a analizar igual esa situación de los exámenes,
todas las cosas. Y va a haber más o menos de decirle al docente que revise los primeros parciales o que tal vez tome 2 exámenes finales, ¿no ve? Podrían ser 2 opciones que hay ahorita. Pero como te digo, mañana en consejo de carrera se va a definir más que todo esto. Ya, muchas gracias, Auxi. De nada. Ya chicos, sobre el ejercicio no hay dudas, ¿no ve? ¿Se ha entendido todo? Sí, Auxi. Ya, entonces quedaremos aquí chicos. Dejo de grabar ahorita.